Esa noche, Hitogami le dio una simple instrucción a Rudius. Por la mañana, ve a tu sótano. Rudius estaba nervioso, no sabía qué pensar, por lo que se puso a revisar aquello que pudiera estar mal en casa, como las habitaciones o el bienestar de sus esposas que yacían dormidas, hasta que sintió una presencia. Alguien estaba detrás suyo. Volteó, pero no vio a nadie. Debe haber sido mi imaginación, pensó. Se dispuso a marcharse hacia el sótano, pero ahora lo veía. Era un hombre en una túnica maltrecha, sentado en su silla, la única silla de la habitación. Arrugas por toda su cara, cabello blanco como la nieve, una temprana barba apenas naciendo de su barbilla. Daba la impresión de ser desalineado, pero algo en él le hacía pensar que era un veterano probado, duro y poco refinado, como llegando de una larga batalla. Sus ojos incisivos brillaban con el contraste de su heterocromia. Así que lo conseguí. Miró alrededor mientras sus ojos se llenaban con emociones. Se tocó su abdomen y se contrajo. Su sonrisa era de decepción. No, fracasé. No había esperanza de lograrlo. Rudius sintió como si ya lo hubiera visto antes, pero no tenía recuerdos suyos. Se parecía a Paul, o a Sauros tal vez, aunque mucho más tímido que estos. ¿Quién eres? ¿El dios humano?, preguntó. Sus ojos se fijaron en él con la intensidad con la que hizo Orsted cuando escuchó ese nombre. No. Miró detrás de Rudius y apuntó su dedo a la puerta, la cual, como obedeciendo, se cerró de golpe. ¿Cómo lo hizo? No vayas al sótano. Estás siendo engañado por el dios humano. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Yo soy... La respuesta mandó todo tipo de señales en el cuerpo de Rudius. Era un nombre que nadie en ese mundo conocía, un nombre que quería olvidar, uno que no debería existir, el nombre de su vida previa. Vengo del futuro, le dijo. Soy tu yo de 50 años en el futuro. Lo siento, pero no hay tiempo para explicarlo todo. La mirada fría en sus ojos, como si fuera alguien que mataba a diario, con una profunda oscuridad acechando desde el interior. Esta era la persona en la que Rudius se convertiría. No vayas al sótano. No hay nada ahí. Probablemente haya una rata, una con sus colmillos púrpura. No importa de dónde viene, pero quizá la espantes y esta corra a la cocina. Aisha la encontrará y se la dará a un gato, pero no sin antes haber mordido a Roxy. Ella enfermará de algo que la rata llevaba consigo, el síndrome de petrificación. No nos dimos cuenta al principio, es extremadamente raro. Eso significa lo que estás pensando, un niño no nato. La enfermedad solo afecta a mujeres embarazadas. Si bajas, dentro de 2 semanas escucharás sobre un gato con el síndrome. Poco tiempo después, Roxy caerá en cama y morirá. Perderá su movilidad lentamente hasta estar confinada al reposo. Sus pies se convertirán en piedra. Rudius le preguntó si no intentó curarla. Estaba tan desesperado que fui al santo país de Milis y aprendí cómo curarla, pero pasó tanto en el viaje que no llegué a tiempo. 30 años después pasará algo. No le creas al dios humano. Él es la raíz de toda la maldad de este mundo, el jefe final. Lo último que me dijo fue: gracias a ti todo salió según lo planeado, porque eres un idiota, maldita sea. Su objetivo, quizá Orsted o Laplace lo sepan, nunca los encontré. Rudius preguntó si ni siquiera Nanahoshi fue capaz de decirle dónde encontrarlo. La cabeza del viejo se hundió, ya que, después de mucho tiempo y muchos fracasos, y a pesar de que intentó ayudarla, ella no tuvo éxito y decidió tomar su propia vida. Esto lo sabrás dentro de 10 años, pero Hitogami no es el nombre por el que la gente lo conoce, es el dios humano. El por qué algunos lo conocen como Hitogami es un misterio. Quizás solo lo hace para molestar a la gente. Hasta ahora no te ha mentido ni una vez.
Así hace que bajes la guardia. Solo una mentira basta. Después de perder a Roxy, perderás a Sylphie. Después de perder a Roxy, caerás en depresión y dejarás de prestarle atención a ella por un tiempo. Entonces, Hitogami manipulará a Luke. Él dirá que tuvo una revelación divina y apurará a Ariel a partir a Asura. Sylphie irá con ellos. Sin el apoyo de Perugius, su desventaja será muy grande. Serán derrotados y Sylphie morirá en batalla. Las palabras de Hitogami aún resuenan en mi cabeza. Buen trabajo, me dijo. Su semblante cambió y ahora parecía que estaba a un solo paso de la muerte. Entonces le dijo: escribe una carta a Eris tan pronto como puedas. Dile que podrás haberla engañado, pero que aún la amas. Perdónala. Eres un hombre, ¿o no? Aunque yo no pude perdonarla. Ella casi me mata en incontables ocasiones. Me seguía y me atacaba con todo lo que tenía. Pero aunque era capaz de hacerlo, nunca me mató. Ella solo quiere estar contigo. Siempre te ha amado, pero es terrible con las palabras. Rudius titubeó. Ya tenía a Roxy y a Sylphie. Eso no importa. Sylphie es de mente abierta y Roxy ni siquiera cree merecerte. Ellas te perdonarán y Eris estará bien con eso. Aún la amas. Quizá te golpee, pero eso está bien. Ella ha estado esforzándose al máximo por ti todo este tiempo. Nunca se detuvo y es por eso que también tienes una responsabilidad con ella. Te lo digo ahora, antes de que te lo diga Ghislaine frente a su cuerpo. Retarás a Atofe de nuevo y bajarás la guardia. Ella morirá protegiéndote. Envía la carta. ¿Me oíste? No trates al dios humano como tu enemigo, ya que no puedes vencerlo. Ni siquiera puedes alcanzarlo. No confíes nunca en él, pero no dejes que sepa que sabes que te está engañando. Cuando supe que no podía tomar venganza, todo mi cuerpo se resintió. Ahora mismo puedo usar magia eléctrica y gravitatoria, pero el dios humano nunca está lo suficientemente cerca como para hacerle nada. Puedo mover cosas con mi magia, incluso regenerar un brazo, y como ves, regresar en el tiempo. Aunque eso fue un fracaso. La magia en este mundo es todopoderosa. Una vez te des cuenta de eso, lograrás lo que sea. Tomará tiempo, investigación y práctica, pero ningún poder tiene sentido si ya es demasiado tarde. No lo puedes vencer. Nunca encontré la manera. Puedes investigar e intentar. Eso lo decidirás tú. Pero ahora, haz estas 3 cosas que te digo. Habla con Nanahoshi, escribe a Eris y no confíes en el dios humano. Pero tampoco te opongas a él. Solo con venir aquí, tu futuro debió haber cambiado. Ahora toma mi diario y úsalo como guía. Pero recuerda, no hay magia en el mundo capaz de reescribir tu destino. Esta vida es tuya. Yo ya he fracasado en la mía. Incluso esta magia fue un fracaso. No pude traer de regreso todo mi cuerpo y no tengo el maná suficiente para curarme. Quizás si Cliff hubiera seguido con vida, este regreso hubiera ido un poco mejor. Si tan solo tuviera un poco más de tiempo, te diría más, pero solo un poco más de tiempo. Ah, Sylphie, Roxy, se ven tan adorables como siempre. Sus ojos perdieron el brillo mientras miraba ya no a Rudius, sino como a través suyo, quizá recordando, quizá despidiéndose. Así, Rudius, de 50 años en el futuro, perdió la vida. Debajo de su estómago no había nada, un agujero abierto que dejaba ver hueso y piel, pero ningún órgano interno. Su viaje, incompleto, lo dejó en las puertas de la muerte. Aunque era claro que luchó, su piel estaba cubierta de cicatrices y su pecho tenía una en particular que parecía que hubiera sido soldada para unirla. Además de su diario, no llevaba nada. Rudius cremó su cuerpo, su propio cuerpo. Con esta información, Rudius fue al sótano, pero inmediatamente usó la nova congelante. El cuarto se congeló al instante, y la rata, que se suponía escaparía, estaba ahí, a plena vista, congelada. El futuro había cambiado para este momento, así que Rudius escribió la carta para Eris. Lo que decía en ella, o lo que pensaría Eris al respecto, no lo diré. En su lugar, hablaremos de lo que estaba escrito
en el diario del futuro. Tal como ya había escuchado, Aisha encontró la rata. También había un gato enfermo con el síndrome de petrificación. Poco después, Roxy enfermó. Además, Elina Liz también estaba embarazada. Los dedos de los pies de Roxy se convirtieron en un cristal púrpura, y Rudius pidió ayuda a Cliff. Era necesario un hechizo de nivel dios para curar dicha enfermedad, uno que solo se conocía en Milis, a donde fueron con un círculo de transportación. No les dieron acceso a dicha magia, al no tener un arzobispo que los acompañara, pero lograron infiltrarse. Era imposible copiarlo o aprenderlo al momento, así que robaron todo el libro. Ahora estaban huyendo. El círculo de transportación fue dañado y era inutilizable. Cliff fue envenenado de gravedad. Rudius asesinó a un humano por primera vez para abrirse paso. Se habían vuelto prófugos y enemigos de Milis de por vida. Al poco tiempo, mientras buscaban otro círculo de transportación, Cliff murió. Al regresar, Rudius encontró a Eris y Ghislaine. Él les dijo sobre sus esposas, y ellas se marcharon. En casa, todos estaban devastados. Roxy también había muerto, su cuerpo completamente convertido en cristal. Elina Liz, al enterarse de la muerte de Cliff, abofeteó a Rudius. Era demasiado como para soportarlo. Hubo un funeral, y después Elina Liz se marchó de la ciudad. Sylphie intentó animar a Rudius, pero Roxy no regresaría. Su único refugio fue el alcohol, los recuerdos y el llanto. Lilia se preocupaba, y Eris lo confrontaba cuando lo veía beber. Norn también dejó de hablarle. Nadie podía entenderlo, o eso pensaba. Sylphie lo buscó y le pidió ir a la cama con ella. Él le gritó de vuelta. Rudius no quería lastimarla. Si se acostaba con ella, podría hacerle daño, pero terminó equivocándose cuando una mujer del Distrito Rojo lo sedujo y lo llevó a la cama. Sylphie rompió en llanto al notar el aroma de otra mujer. Ella aguantaría todo por él, todo menos el pensamiento de no ser amada. Intentó disculparse, pero ella ya no le dirigía la palabra, y al poco tiempo Sylphie desapareció. Tomó cada mala decisión que pudo, e incluso Zenith, en su estado, se levantó para darle una bofetada. Rudius corrió a buscar a Sylphie. Ella se había marchado a Azura para apoyar a Ariel en su reclamo por la corona. Encontró a Eris en el camino, quien le dijo algo sobre darle una última oportunidad con ella, pero Rudius se la quitó del camino y continuó. Fue detenido en la frontera al ser buscado en Milis, ya que también sería buscado en Azura. Así que hizo un trato con el gremio de ladrones para poder infiltrarse. Una mujer llamada Tris logró llevarlo dentro de Azura. Tomó una identidad falsa y fue a la capital. Eris estaba ahí. Lo había seguido de alguna forma. Según la información que reunieron, Ariel y su grupo estaban escondidos. Y ahora en la tierra de Milbots, donde rige Filemón Notos Greyrat, los rumores sobre Ariel ocultándose eran bien conocidos. Eris esperaba a Rudius ahí. Fue encerrado y Filemón anunció su ejecución. Sin embargo, él logró escapar. Ariel hizo un golpe de estado en la capital, pero su gente no pudo pasar por encima del dios del agua y un emperador del norte. Su golpe falló, sus fuerzas fueron aniquiladas y ella sería ejecutada pronto. Los cuerpos de Ariel y sus conspiradores fueron expuestos para que todos los vieran, entre ellos Luke y también Sylphie. A ella, su cuerpo le faltaba un brazo y tenía un largo corte a lo largo de su rostro, y la gente lanzaba piedras sobre ellos. Lanzaban piedras a Sylphie mientras le decían traidora, mientras los cuervos picoteaban su carne bajo el sol abrasador. Rudius quemó todo, y a todos los que se pusieron en su camino. Milis pidió a Ranoa que entregaran a Rudius, pero mientras fuera útil, eso no pasaría. Sanova terminó su primera muñeca autómata a la imagen de Sylphie. Era casi idéntica a ella, pero no era ella. Rudius la destruyó, y lejos de enojarse, Sanova se disculpó. La siguiente iteración de la muñeca se llamó Forti. Fue producida en masa, y todos los reinos del mundo estarían interesados en comprar a sus propias autómatas. Entonces, Hitogami visitó a Rudius en sueños. Ahora sabía que tenía que matarlo.
lo odiaba con cada fibra de su ser. No había vuelto a ver a Lilia o a Lucy, pero Aisha sí volvió a cuidar de él. Ahora, ¿cómo se volvería más fuerte? El problema era su fragilidad, pero encontró una pista en la historia del dios de la lucha, una armadura de cuerpo completo, y con la ayuda de Sanova crearía su propia versión. La armadura era fuerte, e incluso al 30% era capaz de derrotar a casi cualquier enemigo. Con el tiempo, Rudeus aprendió magia de electricidad, magia gravitatoria y la más poderosa magia de curación. Se sentía capaz de lograr cualquier cosa con magia, y por eso su odio contra el Hitogami tomó forma y empezó a buscarlo. Para ese punto, Rudeus era una persona horrible, peleando con cualquiera y tomando mujeres a su antojo, y Eris seguía persiguiéndolo a donde fuera. Pensó que era un apóstol de Hitogami, hasta que un día Rudeus fue capaz de vencerla, la ató y ella se quedó llorando. Esa noche, Eris escapó. Rudeus fue a buscar a Atofe, quien con su larga vida debía saber algo sobre el Hitogami. Las cosas salieron mal. Eris ahora estaba muerta. Ghislaine culpó a Rudeus por todo. La audiencia se convirtió en una pelea y contra la guardia, Mur y Atofe, el rey demonio, Rudeus podía hacer poco. Mur lo tomó desprevenido y el golpe del mago, tan imponente como era, golpeó a Eris, que saltó de la nada para protegerlo. Ella solo quería estar con él. Nunca había dejado de amarlo, según palabras de Ghislaine. Sanova también murió. Los templarios de Milis se infiltraron y quemaron la mansión hasta los cimientos. Rudeus encontró el cuerpo calcinado de Sanova frente a la puerta del sótano. Dentro, Ginger, Julie y Aisha yacían cortadas en pequeños trozos. Rudeus los cazó y asesinó a cada uno de los templarios. Todos están muertos. Ahora, sin propósito, solo podía hacer una cosa: matar al dios humano. En el continente de Begarit, Rudeus encontró las ruinas del agente dragón, y en sus muros, la historia de los 6 mundos antiguos, con la leyenda: el dios humano está en el centro del mundo baldío. Perugius no sabía cómo abrir dicha puerta. Laplace u Orsted quizás sepan algo. Una segunda ruina reveló la historia completa, y con ayuda de Perugius descubrió que necesitaba los 5 tesoros de los 5 generales dragón para llegar a Hitogami. Solo que uno de los generales ya ha muerto y su tesoro se ha perdido, aunque es seguro su regreso en unas décadas quizá. Rudeus no tiene esa clase de tiempo, estaba tan cansado. Así llegó a una conclusión: aunque no pudiera alcanzar a Hitogami, las ruinas le enseñaron algo con lo que pudo formular una teoría, la del viaje en el tiempo. Así que, con su vida apagándose poco a poco y sin más opciones, regresaría, con el simple objetivo de darle 3 tareas a su yo del pasado: el síndrome de petrificación, Eris y el dios humano. Sin tiempo para experimentar, sin garantías y con solo una chispa de esperanza, Rudeus realizó el hechizo, del cual, si tenía éxito, le daría al dios humano una prueba de su propia medicina. Si el video te gustó, no olvides dar like, suscribirte y compartir, o déjame un comentario para el algoritmo. También puedes apoyar con los links en la descripción si ves algo que te interese, y no olvides unirte a las comunidades en WhatsApp y Discord. Te dejo un par de videos que te podrían interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.